Muy buenas tardes, compañeros y licenciado. Nuestro tema de grupo fue las teorías y retos del comercio internacional y la situación de la balanza de pagos del 2005 al 2015. Les voy a hablar un poquito sobre las teorías, sobre los retos del comercio internacional y les voy a explicar un poco sobre lo que es la balanza de pagos y cuál fue la situación que tuvimos en la balanza de pagos en el país de Honduras. Me gustaría empezar por las teorías del comercio internacional, que como sabemos, la primera es el mercantilismo. El principio fundamental de dicha teoría es que era más conveniente para un país mantener un excedente de comercio a través de un mayor nivel de exportación que de importación. La ventaja absoluta, como sabemos, fue por Adam Smith. Él argumentaba que los países deben especializarse en la producción de mercancías para los que tengan una ventaja absoluta y posteriormente intercambiar dichos productos por artículos producidos en otros países. Nunca se debe producir en casa lo que se pueda adquirir a un menor costo de otros países. De ahí tenemos la ventaja comparativa, que es por David Ricardo. Él publicó en un libro Principles of Political Economy en el 1817. Lo que hizo fue que demostró que un país debe especializarse solamente en aquellos bienes y servicios que pueda producir de manera eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzca de manera menos eficiente. De ahí tenemos la teoría de Heckscher y Olin. Esta teoría se ve en los economistas suecos, Eli Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933. Lo que ellos hicieron fue expusieron una explicación distinta de la ventaja comparativa mencionada anteriormente. Ambos aseveraron que la ventaja comparativa es producto de las diferencias en la dotación de factores. Esto quiere decir tierra, mano de obra y capital. Entre más abundante es un factor, menos sería el costo. Entonces ellos quieren referirse a que los países exportarían aquellos bienes y servicios que hacen uso intensivo de aquellos factores localmente abundantes e importarán bienes y servicios que hacen uso incentivo en aquellos factores localmente escasos. De ahí está la teoría del ciclo de la vida del producto, que es por Raymond Vernon. Propuso dicha teoría a mediados de los años 60. Esta teoría dice que de manera aparente las empresas pioneras en un producto creían que era mejor mantener las plantas productivas cerca del mercado y del lugar de tomar decisiones. Esta teoría representa un modelo para explicar el funcionamiento del comercio, válido principalmente para el momento en que se elaboró. De ahí está la nueva teoría del comercio internacional. Empezó a surgir en las décadas de los 70. Muchas industrias experimentaban rendimientos crecientes de la especialización debido a la presencia de economías sustanciales de escala. Afirman que los países pueden exportar ciertos productos simplemente porque cuentan con una firma que entró por primera vez en una industria que solo se puede sostener a unas cuantas empresas. Esas son las teorías del comercio internacional mencionadas anteriormente. Ahora les voy a hablar un poquito sobre eso, lo que son los retos del comercio internacional. El primer reto está el tipo de cambio. El tipo de cambio es la relación de equivalencia entre dos monedas de diferentes países que sirve de referencia para las transacciones comerciales. Como sabemos, el dólar se podría decir que es la moneda para realizar los comercios internacionales a nivel mundial. Está la inflación, que al igual que el tipo de cambio es un tema recurrente dentro de los retos del comercio internacional. Este afecta a todos los países ya que cuando hay inflación disminuye el poder adquisitivo de la moneda de ese país, por lo tanto deja de adquirir la misma cantidad de bienes al mismo precio. De ahí tenemos el crecimiento de la deuda. Desde el año 2008, una de las características que han definido la evolución de la economía mundial es el crecimiento de la deuda. La causa principal es el fuerte impacto de la crisis sobre la economía y la convicción generalizada de que las autoridades debían tomar medidas al respecto. De ahí tenemos lo que es la oferta y la demanda. La oferta y demanda puede afectar al comercio internacional de manera que cuando hay demasiada demanda de un producto, puede que no haya suficiente oferta para cubrirlo.
Esto puede ser un problema especialmente cuando un país está tratando de cubrir las demandas de otros que no los puede cubrir por sí mismo. De ahí tenemos la política. El tipo de cambio está estrechamente relacionado con la política, como antes descrito. Ya que diferentes países desarrollados están cambiando, ciertas leyes y regulaciones con respecto al comercio internacional afectan a países subdesarrollados, como Honduras, que tienen bastante flujo de exportaciones de dichos países. De ahí tenemos lo que es la tecnología. Es otro factor a tomar en cuenta, son los cambios de la tecnología, ya que en la última década estos han sido un gran impacto en el comercio internacional. La tecnología tiene efectos en la comunicación, finanzas y logística, además de tener la habilidad de mejorar la productividad de las empresas. De ahí tenemos lo que es la integración económica. Consiste en países que se unen, y forman tratados entre ellos para establecer reglas igualitarias que permiten el intercambio de productos entre los países que están involucrados en los mismos tratados. Y eso fue básicamente lo que es las teorías y los retos del comercio internacional. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable en el que registran operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. La estructura de la balanza de pagos está por la cuenta corriente, que está aquí, van las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, rentas y transferencias. De ahí está la cuenta de capital, que estas se registran los movimientos de capitales como ayudas del extranjero. De ahí está la cuenta financiera, que es la recopilación de préstamos, inversiones o depósitos de países extranjeros. De ahí está la cuenta de errores y omisiones, ya que es muy difícil saber con exactitud el total de exportaciones e importaciones de un país. La cuenta de errores y omisiones abarca lo que se conoce como el capital indeterminado. Es un ajuste para la discrepancia estadística de todas las demás cuentas de la balanza de pagos. La situación, les voy a hablar un poco sobre 3 situaciones que hemos tenido alrededor de los años. La situación de la balanza de pagos en el 2015. La cuenta corriente registra, como sabemos, el valor flujo de exportaciones e importaciones tanto como de bienes como de servicios. En este año, 200 negativo, o sea que esto reproduce un déficit, que es 290.3 y implica una salida de capital para el país. La cuenta capital registra las variaciones en los activos y pasivos de los residentes frente a los del resto del mundo. En el año 2005, del que estamos hablando, 593.5 millones de dólares. La cuenta financiera fue de negativo 23.1 millones, lo que significa un aumento de activos frente a no residentes. Los errores y omisiones que no aparecían en un registro dial fue de negativo 201.9 millones de dólares. La variación de la reserva bruta es la que registra las variaciones en los activos internacionales del Banco de Honduras o en el valor de los mismos, que es negativo 186.9 millones. Este significa un aumento de activos frente a no residentes, obteniendo un balance global de 186.9 millones de dólares. Les voy a hablar un poquito sobre la situación de la balanza de pagos del 2015, que, como sabemos, la cuenta corriente registra el valor de flujo de exportaciones e importaciones. En ese año fue negativo, o sea, un déficit igualmente de 1.143.9 millones. Implica una salida de capital para el país. La variación de la reserva bruta es la que registra las variaciones de los activos internacionales de Banco de Honduras o en el valor de los mismos, que se registró con un negativo 292.9 millones. Este significa un aumento de activos frente a no residentes, obteniendo un balance global de 292.9 millones de dólares en el año 2015. Para concluir, la balanza de pagos no solamente se refiere al comercio de bienes y servicios, también incluye el movimiento de otros capitales, como las inversiones, gasto militar, gasto de transporte, la deuda pública, las reservas internacionales, etc. La balanza de pagos son todas las transacciones económicas internacionales realizadas en un determinado periodo de tiempo por un país. Mide la relación entre la economía hondureña y la economía mundial.
Es necesario que en nuestro país haya más producción para que se pueda reducir el déficit que se ha demostrado cada año en la balanza de pagos y así mantener una economía estable de manera de que sus ingresos sean mayores que sus egresos. Aunque es una triste realidad, nuestro país siempre ha mantenido una deuda. Una manera de lograr esto es el aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, mediante un control gubernamental eficaz. Al limitar las importaciones se disminuye el flujo de divisas de un país exterior. Muchísimas gracias.